Bueno, estamos ya en la hora de comenzar. Cierto. Y tenemos alegría ciertamente de poder compartir este coloquio organizado por el CRE, Círculo de Reflexión y Estudios Evangélicos, Ecuménicos y Ecológicos, ¿no? Sí, la E es múltiple al final del CRE. Y estamos agradecidos que han venido de distintos países y también estamos en conexión directa con YouTube y también con Facebook. Agradecidos de este coloquio que se organiza por parte del Círculo de Reflexión, Comunidad de Reflexión, Estudios Evangélicos, CRE. Y en esta mañana, este mediodía, acá en Chile, pero también en tarde en Europa, agradecemos al Señor esta preciosa oportunidad. Está con nosotros nuestro anfitrión, profesor Lorenzo Martínez, que también está como coordinador técnico desde Valdivia. Entonces, distintas ciudades, distintas experiencias y agradecemos. Queremos invitar que iniciemos, ya estamos en vivo en Facebook y también en YouTube. Se puede buscar por en YouTube sencillamente busque por CRE, Comunidad de Reflexión y Estudios Evangélicos, y lo va a encontrar allí. Así que invitamos a que nos concentremos y vamos a orar y vamos a pedir a Dani Sarroqui que se conecte su micrófono porque nos guíe en una... Dani Sarroqui es chilena y vive en los Estados Unidos después de sus estudios de maestría en teología en el seminario Eastern en Filadelfia. Y quedó allí sirviendo al Señor en el país del norte. Y ella siempre se conecta con nosotros, está siempre interesada en todo lo que está pasando. Y Danisa, hoy es un día especial, hacemos un homenaje al doctor René Padilla, pero al mismo tiempo también en Chile hay elecciones muy importantes. Dar gracias por la vida de don René, de don Samuel, que está aquí con nosotros, y también orar por la situación política de los países y también en Chile. Le pedimos entonces a Danisa que nos guíe en una oración. Inclinemos para orar. Bueno, y también orando que algún día volveré a Latinoamérica. Señor, te damos gracias por este encuentro, por las vidas de Samuel. Por a quien vamos a recordar en este momento, Señor, las enseñanzas. Te pedimos que nos guíes en una buena conversación y nos des esperanza, Padre, para resolver lo que estamos enfrentando hoy como planeta, como naciones, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, nos des señales de esperanza para cada nación, tanto en el Medio Oriente, en Europa, en Latinoamérica, en África, Señor. Te pedimos que nos acompañes, nos des sabiduría, y también pedimos por nuestro país, Chile, Señor. Estamos enfrentando un momento crucial después del plebiscito del sí, ¿no? Este momento es crucial, Señor, para reconstruir la Carta Magna, Señor, que nos podría llevar a unirnos como nación, Señor, y ser una nación más justa y solidaria, y en donde todos estén incluidos. Te damos gracias, Señor, por Samuel, que nos van a guiar en esta conversación. Te pedimos que bendiga su vida, su salud, Señor, y nos acompañes en esta mañana y tarde para él, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Dani.
queremos invitar a Víctor Rey, que es el coordinador de CREE, y facilitador y entusiasmador y motivador del pensamiento y del trabajo que hacemos en el CREE. Si fuera posible, Víctor, que nos des también una palabra de saludo. Víctor se encuentra en Quito, Ecuador, y entonces, Víctor, te escuchamos. Víctor Rey. Muchas gracias. ¿Escucha? Muchas gracias, Sí, Josué, por esta iniciativa. Y realmente damos gracias a los amigos que veo del GBU y del CRE reunidos en este momento para tener este tiempo de reflexión. Algunos quizás no sabrán lo que es el CRE, a lo mejor, pero si yo digo Fraternidad Teológica Latinoamericana, a lo mejor ahí se entiende más. En 1983, un grupo de amigos nos juntamos en el Seminario Bautista en ese tiempo y decidimos formar un grupo de reflexión, inspirados por la Fraternidad Teológica Latinoamericana, que la habíamos conocido a través del GBU. Justamente Josué, me acuerdo que me invitó a la primera reunión de la FTL y en la Sociedad Bíblica, por allá por el año 82, 81, no recuerdo bien. Ahí conocí a Sidney Roy, que vino a Chile, a Pedro Savich. Bueno, estaba por supuesto el pastor Oscar Pereira. Y quedamos muy inspirados, un grupo de estudiantes, tanto del GBU como de los seminarios. Y nos daba vergüenza llamarnos Fraternidad Teológica Latinoamericana, porque nuestros pensadores como Samuel Escobar, René Padilla y Pedro Arana, los veíamos muy distantes en ese momento. Con el tiempo hemos llegado a ser amigos y eso es muy importante. Entonces le pusimos CREE, Círculo de Reflexión y Estudios Evangélicos. Y gracias, entre comillas, a la pandemia y a la tecnología nos hemos vuelto a reencontrar. Todos los amigos tenemos un chat, así que si desean algunos participar, donde nos agarramos en buenas discusiones, conversaciones, y ha sido muy bueno. Y creo que hoy día lo que más se necesita es reflexionar para iluminar al mundo cristiano y a las iglesias por dónde caminar en esta pandemia. Por eso estamos agradecidos de Samuel Escobar, que nos va a ayudar en este momento a inspirar. Y quiero decir que Samuel fue uno de los primeros que nos ayudó cuando era presidente de la Fraternidad Teológica Latinoamericana a reflexionar sobre, de alguna manera, lo que vamos a hacer hoy después de 40 años, cuando dio una conferencia en la iglesia bautista, la primera iglesia bautista, y se llamó la misión de la iglesia hoy, le pusimos en ese tiempo, un 4 de julio, pero terriblemente lluvioso. Llegamos solo los valientes, y ahí él nos inspiró mucho y hicimos después reproducir su conferencia. Así que creo que de 40 años no es nada, así que ahora nos encontramos otra vez y gracias a la tecnología podemos encontrarnos y esperamos con mucha expectativa lo que nos pueda decir nuestro maestro inspirador y amigo, que es Samuel Escobar, y también recordar a nuestro gran amigo y también maestro y profeta que ya se los adelantó, que fue René Padilla. Gracias, amigos y amigas, por esta oportunidad. Y sigamos pensando y meditando y orando en la misión de la iglesia. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Víctor Rey. Y en este momento queremos invitar a todos los que estén conectados por YouTube o por el Zoom también y por Facebook a que hagamos un acto especial de homenaje al doctor Carlos René Padilla. Y como homenaje queremos invitar a todos ustedes que estén o no estén con sus micrófonos silenciados, hagamos todos y todas un minuto de silencio para homenajear y reconocer y celebrar la vida de nuestro hermano que hace solo 2 semanas atrás nos ha dejado, el doctor Carlos René Padilla, Gijón. Así que les invito a que tengamos un momento, hagamos un minuto de silencio. Luego de ese minuto de silencio, veremos una secuencia de imágenes que
acompañan este homenaje. Iniciemos este minuto de silencio. Gracias a Dios que podemos reconocer y celebrar la vida de nuestro maestro, que a los 88 años de edad el Señor lo llamó a su presencia después de un periodo de lucha. Nos había avisado su familia, ya la situación estaba delicada, sabíamos eso, y llegó el momento del abrazo, como dijo la familia. El mismo día en que se celebraba el centenario, el día del centenario, 27 de abril, de la partida o del nacimiento del doctor John Stott, con quien sabemos René tenía especial cercanía. Ese día que estábamos en reunión en Londres, allí, todos conectados, celebrando la vida de John Stott, falleció hace 10 años atrás. Ese día, en la tarde, recibimos la noticia. Ha partido nuestro colega, amigo, profesor, compañero, maestro y tutor, mentor, René Padilla. Ha sido la intención de esta comunidad CREE hacer un homenaje. Muchas gracias a todas y todos por participar. Muy bien, en este momento queremos dar la bienvenida al doctor Juan Samuel Escobar Aguirre, ¿no? Decir cosas de él, bueno, él es un personaje público, ya es difícil decir tantas cosas, pero hay cosas que no se conoce mucho de él, que voy a
recordar, a ver si algunos de ustedes, por ejemplo, que el año 58 se casó con Lili Artola, ¿no? Y su esposa falleció en febrero de 2015, después de varios años con lucha con la enfermedad de los años, que es senilidad y Alzheimer. Y tuvimos la oportunidad de estar con ellos también allí. Yo tuve la oportunidad allí en Valencia, donde Samuel radica. Ellos tienen 2 hijos, Lili Esther, que es profesora universitaria en España, y Alejandro, que es ingeniero, trabajando en agencia internacional en Estados Unidos, ambas familias fieles al Señor. Samuel, muchas personas dicen, ¿por qué Samuel habla tan clarito y le entendemos muy bien? Y esto es porque es profesor, ¿no? De su primera profesión en la Universidad San Marcos en Lima, Perú. Y allí también se hizo discípulo de John Alexander Mackay, ¿no? Quien influyó en los comienzos del doctor Escobar. Él obtuvo su doctorado en letras en la Universidad Complutense de Madrid y alguna vez me confesó que lo hizo rapidito porque si no su hija Lili Esther ya le iba a superar, le iba a ganar en las cronologías. Bueno, Samuel ha sido un pensador y prolífico autor. Y lo demás conocemos de su historia. Damos gracias al Señor que sigue activo, como nos damos cuenta, y enseña también en el Seminario Bautista allí en Alcobendas, Madrid. Doctor Samuel Escobar, estamos muy agradecidos de tu tiempo y de tu disposición de poder acompañarnos. El tema de hoy, ¿no? Los desafíos de la misión integral por pandemia. ¿Qué viene? Vamos a mirar con mirada escobariana. Así que, profesor, adelante. Bien. Muchas gracias, Josué, y muchas gracias a todos los que están presentes por el hecho de haberse interesado en nuestro tema de hoy. Una cosa que he querido destacar en esta presentación es un poco anecdótica. Empieza con el hecho de que yo encontré que había en Chile una vocación por viajar y resulta que me encuentro a veces, hoy en día, con chilenos que están, vamos a decir, el otro día, por ejemplo, fui a las islas, a ver, ya me va a venir. Y había allí un pastor chileno y había un conjunto musical que en parte era chileno. Eso me ha hecho pensar que yo he admirado siempre esta vocación de los chilenos por el viaje. Y lo que he admirado en el caso de Josué es que no se fue para quedarse en otra parte, sino que volvió. Con él nos hemos visto acá en España, nos hemos visto en Estados Unidos, nos hemos visto en Canadá, nos hemos visto en Europa y está acá, está ahora en Chile. Eso me parece un elemento importante de la manera de ser de los chilenos, que es la vocación por viajar, pero al mismo tiempo el cariño por la propia tierra que hace que se regrese. Y cuando me acuerdo de las situaciones en las cuales he estado
con Josué, pues es así mismo. Es un poco anecdótico, pero a mí me parece que pasa de la anécdota a la observación sobre el carácter de los pueblos. Una cosa que los que admirábamos en la comunidad internacional de estudiantes evangélicos era que los chilenos tenían una vocación por viajar y también un gran cariño por su tierra. Entonces, a los cursos o a los seminarios que dábamos en Lima o en América Central, siempre aparecían hermanos chilenos que habían viajado por tierra, que habían viajado en ómnibus desde Santiago hasta América Central o el Perú o incluso Canadá, Estados Unidos. Eso me parece importante porque son dos elementos de la vocación evangélica que son importantes. Es, por un lado, el deseo de conocer otras partes del mundo, de la creación de Dios, y recordar el hecho de que la universalidad de la Iglesia nos recuerda que Dios está en acción en el mundo a pesar de todas las calamidades que la acción humana despierta, y que entonces solo podemos entender esa acción divina dentro del marco escatológico, o sea, Dios está haciendo algo en el mundo. No alcanzamos a descifrar todo y a entender todo, pero es dentro de ese marco que podemos ver. René Padilla nos ayudó mucho cuando él hizo parte de su libro ¿Qué es el Evangelio?, el capítulo sobre el lado escatológico. Es la dimensión desde la cual se comprende la acción divina en el mundo y es la que no debemos perder de vista. A mí me parece estar viendo a René en el pizarrón de este curso que estábamos teniendo en Lima y explicándonos lo que era la escatología, porque como hay tantas versiones baratas de la escatología, como hay lo que René llamaba escatología ficción, creo que es importante que nos demos cuenta que como creyentes tenemos que creer que hay un Dios que esté en acción en el mundo y que aunque no siempre podamos explicar ni entender todo lo que está haciendo, es en el marco de esa dimensión escatológica que Dios esté en acción en el mundo y que Él tiene un plan y que este es un plan universal que podemos entender mejor la situación. Y esto yo he visto en Chile, en esa voluntad de ir a otros cursos, de ir por tierra y viajar miles de kilómetros para encontrarse con otros hermanos y ver qué está haciendo Dios en el mundo. Aunque no consigamos explicarlo todo ni entenderlo todo. Pero eso es muy importante. Así que admiro a Josué porque volvió de Norteamérica. Hay mucha gente que toma la educación teológica como una disculpa para irse a los Estados Unidos y quedarse ahí y disfrutar de una situación mejor, porque claro, un profesor de teología en un seminario norteamericano tiene mucho mejor vida que uno en nuestros seminarios. Admiro en Josué
el hecho de que él ha tenido formación teológica, ha contribuido a la formación teológica de otros, ha sido decano de un seminario teológico y entonces entiende lo que significa ver la acción de Dios siempre dentro del marco escatológico que está haciendo Dios en el mundo. Y creo que esta capacidad de comprender que Dios está en acción en el mundo y comprenderlo dentro del marco de la fe cristiana en la acción de Dios en la historia, aunque no se tengan todas las respuestas, creo que es muy importante hoy en día. Acá en Europa está, es muy visible lo que se llama postcristiandad. El hecho de que aparentemente las raíces cristianas de la cultura europea están desapareciendo. Curiosamente, se utiliza lenguaje teológico, pero no para dar valor o porque se valore la herencia cristiana. El presidente de nuestro país acá, de España, ha usado una vez el término apocalíptico para referirse a la situación del país. Una situación tan difícil con la pandemia y el carácter global de esta. Entonces, apocalíptico. La única persona a la que le he escuchado hablar de la situación global con un tono cristiano es la presidenta de Alemania, que dicho sea de paso, es hija de un pastor de Alemania del Este. Y me parece notable que sea la que no solamente, digamos así, ha sido una buena política, sino que ha hecho referencia a las raíces cristianas de la manera de valorar la política como un marco necesario. Acá en Valencia hemos tenido en la universidad como decana a Adela Cortina. Adela Cortina es una católica de avanzada y ha escrito mostrando que toda sociedad necesita revisar su postura en cuanto a la moral, que si no hay un acuerdo básico sobre la convivencia, esta convivencia es imposible. Y lo que me gusta de esta pensadora es que lo hace sin ponerse a la defensiva, sino pide disculpas por el hecho de pensar como cristiana y de ser cristiana. Eso me parece que es una de las cosas que necesitamos hoy. Necesitamos darnos cuenta que la fe cristiana nos da un marco y nos da razones para vivir y para entender mejor el mundo. Y a aquellos que tenemos esa fe, claro que nos da fuerza para vivir, nos da fuerza para ponerla en práctica. Y eso viene a ser clave en el testimonio. Tengo un vecino que para mí es un desafío, porque es un típico español católico
nominal. Un día le pregunté, le dije, Paco, ¿cómo estás? ¿Te has ido al pueblo este fin de semana? No, me dijo, no me he ido al pueblo. Mi tía se enfermó y sus hijos son una calamidad. Así que yo tuve que llevarla al hospital, yo tuve que ir a emergencia, yo tuve que buscar los remedios. Y aproveché y le dije, Paco, tú hiciste lo que Jesús habría hecho. Y se quedó sorprendido. Y me miró y me dijo, es lo que hay que hacer, ¿no? Eso me muestra hasta dónde los valores cristianos han sido entendidos por la población de tal modo que nosotros, como evangélicos, no podemos decir de Roma no puede venir nada nuevo, nada bueno, que es lo que decimos, de Roma no puede venir nada bueno. Recién a mitad del siglo XVIII comienza el trabajo misionero protestante. Antes de eso, ¿quién hace las misiones? ¿Quiénes evangelizaron el mundo? Pues las órdenes misioneras. Y actualmente España tiene 12.000 misioneros repartidos por el mundo. Y a mí me parece que muchos de ellos son personas que quieren vivir con autenticidad su fe y que no lo pueden hacer en el marco de una iglesia constantiniana poderosa como es todavía la Iglesia Católica en España. Entonces se van como misioneros y resulta que buscan defender a las minorías indígenas, buscan hacer oír la voz de los que no tienen voz. Y me parece buscan vivir su cristianismo con autenticidad. Para ese tipo de persona, yo no puedo decir que de Roma no viene nada bueno, sino que tengo más bien que entender cómo actúa Dios en la historia y cómo la situación de la iglesia poderosa hace que a veces nos olvidemos de eso. Lo más triste es cuando uno ve la tentación constantiniana en los evangélicos. Yo me acuerdo, siempre me acuerdo, y en ese sentido es parte de mi caminata chilena. Yo conocí a Josué cuando era estudiante secundario todavía y lo fuimos a escuchar al presidente Salvador Allende en la universidad. Y resulta que notamos cómo está una parte de los oyentes lo quería, digamos, presionar para que tuviese una postura radical. Y eso no es solo cuestión teórica, se vuelve una cuestión práctica y pastoral. Porque en aquella época, siempre recuerdo que en Santiago de Chile, un día en el culto de oración, una chica que era del GBU de Santiago me decía, estoy preocupada, hermano, le pido que oremos, porque mi padre se ha comprado una escopeta. Y es que era una época en que invadían las tierras de los agricultores. Y entonces, imagínense el susto de esta chica al ver que
que su padre se había comprado una escopeta. Y un muchacho que había sido parte del sindicato estudiantil, ¿no? De los representantes de los alumnos, pedía que oremos porque los colegas lo querían empujar a que se radicalizase y se dedicase a la militancia, a ir a invadir tierras. O sea que esta cuestión teológica de lo que significa seguir a Jesús, cuando se manifiesta en la práctica, en la vida de la iglesia, entonces es que necesitamos un marco teológico para poder entender. Y en ese sentido, mi caminata en América Latina ha sido con Josué, con los GBU y con personas que se han dado cuenta que ese marco es necesario y que en determinado momento han puesto su fe en Cristo y que esa fe los lleva a tratar de vivir una vida diferente. Hay desafíos especiales de América Latina en el territorio de lo sociopolítico. Siempre me acuerdo de aquel pastor que en un retiro de Visión Mundial en Valparaíso, me parece, me trataba de explicar por qué habían votado ellos por Allende, sabiendo que Allende era socialista. Entonces me decía, es que, hermano, Allende es uno de los nuestros. Hemos votado por los nuestros. Por eso. Y lo decía con una pasión tremenda. Aunque parezca mentira, unos meses después, esta misma persona, este mismo pastor, que había sido invitado al Congreso Mundial de Evangelización en Berlín, congreso auspiciado por Billy Graham, estaba queriendo que se lea en el Congreso en Berlín una carta de Pinochet saludando al Congreso, saludando a Billy Graham y saludando al Congreso. Entonces ustedes se dan cuenta cómo en la práctica las convicciones cristianas hacen que tengamos que tomar decisiones y que para eso la palabra de Dios nos provee un marco. Una cosa que me ha tocado trabajar es, tuve que escribir el comentario para las epístolas de Pedro, en el comentario bíblico contemporáneo que editó René, una obra tremenda, una obra magnífica. A ver, nos la va a mostrar, ya lo veo aquí. Tremendo. Eso lo editó René. Consiguió que más de 100 autores latinoamericanos escribieran. Y gracias a Dios lo consiguió. Pero está este pastor que unos meses después de la caída de Allende quiere leer una carta de Pinochet en el Congreso Mundial de Evangelización de Berlín. Tuvimos que decirle que no. Y se indignó, nos acusó de comunistas, en fin. En el movimiento de Lausana, por alguna razón, Dios ha hecho que estos impulsos de nuestras iglesias, de Asia, de África, de América Latina, a tratar de aplicar la palabra de Dios, aún de una manera desafiante, creativa,
que nos lleva a prácticas difíciles, es la mirada al futuro, que para el futuro necesitamos el marco escatológico, o sea, la referencia de la palabra de Dios, para poder entender cómo hemos de portarnos, cómo hemos de dar testimonio. Y a veces hay que releer la palabra de Dios. A mí me gusta leer Lucas y Hechos y las epístolas paulinas, claro, porque en las epístolas paulinas encontramos a veces dichos de Pablo que nos sorprenden y nos desafían. Dice, tenemos empero este tesoro, el tesoro del Evangelio. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de nosotros. No, sea de Cristo y no de nosotros. Y eso necesitamos. La audacia de ubicar nuestra acción conectada con la acción de Dios en la historia. Hoy en día hay que revisar algunas cosas en nuestra comprensión de la misión cristiana. Tengo el privilegio de enseñar los cursos sobre misión cristiana. He tenido, ahora ya estoy jubilado, los cursos sobre misión cristiana en el Seminario Bautista de Madrid y también durante 20 años en el Seminario Bautista Palmer en Filadelfia, en Estados Unidos. Entonces me doy cuenta que se necesita un marco y este marco demanda de nosotros apertura a tener que abrir los ojos a la palabra de Dios para quizás releerla. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro para que la alteza del poder sea de nosotros, sea de Cristo y no de nosotros. Así que en mi peregrinaje con Chile, con GBU y con las iglesias bautistas y el Seminario Bautista en Chile, he descubierto la riqueza de la palabra de Dios cuando estamos dispuestos a recibir tanto aquellas palabras que son consoladoras, que son palabras que nos dan seguridad, palabras que nos animan y nos fortalecen, pero también las que son desafiantes. Hay que acordarse que en el Antiguo Testamento Dios habla por medio de sus profetas. Y por medio de los profetas hay una dimensión de la palabra de Dios que es profética. La llamamos profética porque llama a la nueva vida. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea que para no pecar contra Dios necesitamos la palabra bien entendida. Y el desafío a nuestras nuevas generaciones
el desafío a nosotros como iglesias en América Latina es justamente a continuar siendo un referente que lleva a las personas a la palabra de Dios. Y nosotros entendemos que Dios está en acción en el mundo, aunque no siempre podamos decir hacia dónde va, y aunque tengamos que corregir versiones torcidas del Evangelio, como lo que René Padilla llamaba escatología ficción, que es una visión de la escatología barata. Entonces, creo yo que para el futuro necesitamos predicadores, pastores, educadores teológicos abiertos a la dimensión profética del mensaje evangélico, abiertos a la dimensión profética desafiante, incluso cuando ella nos pide que cambiemos de conducta, que cambiemos de énfasis, o que recuperemos algo que nos hemos olvidado. El gran valor del movimiento de Lausana fue precisamente que recobró la sencillez y al mismo tiempo la riqueza del Evangelio. Si ustedes leen con cuidado el Pacto de Lausana, allí tienen ustedes un resumen de la fe cristiana y la parte desafiante que fue la contribución latinoamericana a ese pacto es lo que se refiere a la responsabilidad social de la Iglesia y lo que se refiere al Evangelio y la cultura. Pues me da siempre alegría recordar que eso contribuimos. En 1969 tuve que ir a dar una conferencia sobre responsabilidad social de la Iglesia en Bogotá, en Colombia. Y yo lo hice con temor y temblor. Me preparé pensando, porque me pasaba en Argentina, me pasaba en el Perú, me pasaba en Brasil. La gente a veces me acusaba de comunista. Y claro, mi primer libro teológico, vamos a decir, que lo editó Pedro Arana, era Diálogo entre Cristo y Marx. O sea, entonces, claro, con razón, algunos sospechaban que yo era marxista. Entre paréntesis, el profesor Guillermo Godoy, de Concepción era, ¿no? Se compró 20 ejemplares de ese libro y cuando cayó Allende tuvo que esconderlos bajo tierra porque se había vuelto de la noche a la mañana un crimen tener cosas como esa. Siempre recuerdo una tarde en que yo volvía de Chile a la Argentina y en Chile estaba todavía Allende y entonces tenía las revistas que hablaban del nuevo orden y eso, y entrando a la Argentina la señora de la aduana, la policía que cuidaba, porque había también un régimen autoritario en Argentina, le dice a su jefe, mire, y le muestra el título de mi libro, Diálogo entre Cristo y Marx. Entonces, tome nota. Tome nota. Así que tomo nota y me dijo, lo vamos a tener, lo vamos a seguir, lo vamos a tener presente. No creo que hayan tenido tiempo ni interés suficiente
para este pobre profesor que cruzaba desde Chile con su material socialista. Pero a muchos pastores les pasó que tuvieron que explicar su fe en un contexto en el cual llamar la atención a la dimensión profética era un peligro. Y nunca me acuerdo, nunca me olvido de Benigna Cortés. Benigna Cortés, que era activa en el GDU de Chile, y que cuando el pastor Pedro Puentes le incitó a firmar una declaración de apoyo a Pinochet, que acababa de subir, porque muchos evangélicos decían, este Allende nos va a llevar al comunismo. Entonces, cuando subió Pinochet, dieron la bienvenida al régimen de Pinochet. Y entonces en los cultos de oración de los GBU, a veces oíamos eso. Hermano, oren por mí. Mi padre se ha comprado una escopeta y están invadiendo nuestras tierras. O bien, hermano, ore por mí. Yo he sido activo en el ámbito estudiantil y ahora me quieren obligar a participar en las tomas de tierra. Gracias a Dios que hubo personas firmes. Benigna Cortés se negó a dejarse obligar a lo que quería el pastor Puentes. Y eso fue un testimonio valiente que a mí me parece que hay que tomar en cuenta. Nuestras iglesias se mueven hoy en un mundo que sigue teniendo los mismos desafíos. Y no hemos de olvidar que la riqueza de la palabra de Dios tiene esa dimensión profética que nos desafía, que nos da un marco escatológico, pero que nos desafía también. No podemos quedarnos tranquilos. Tenemos que responder con respeto por la palabra de Dios en su dimensión, vamos a decir, fundacional, consoladora, pero también profética y que demanda de nosotros. Yo espero, hermanos, que GBU de Chile y CREE también y las iglesias evangélicas en Chile sigan siendo usadas por Dios para la presentación del mensaje del cual surge la iglesia, la iglesia surge de la palabra de Dios, brota de la predicación de la palabra de Dios, que nos ayude a no perder la dimensión profética de la palabra y que nos ayude a ser fieles dentro del marco de nuestras posibilidades. Y que a veces, si tenemos que ir en contra de la corriente, nos dé fuerzas, porque para eso está el Espíritu Santo, para fortalecernos cuando al obedecer su palabra nos encontramos con un mundo hostil. Deseo que el Señor bendiga a GBU, a CREE y a las iglesias en Chile. Y gracias por esta oportunidad que me han dado de estar con ustedes unos minutos. Bueno, queremos agradecerte, Samuel, agradecer esas palabras de tu peregrinaje, de tu experiencia. Y ciertamente nos apuntas hacia el Evangelio
hacia mirar la fe cristiana que nos dé un marco y un fundamento para ese acuerdo básico de convivencia que tenemos que poner cuidado en construir, y teniendo cuidado también de esa tentación de la que nos advierte la tentación constantiniana, preguntándonos siempre qué significa hoy seguir a Jesús. La posición del profesor Escobar no pretende ser recetaria, ¿no es cierto? No se trata de dar recetas, se trata de elaborar y de pensar ese marco bíblico, evangélico y escatológico. Esa apertura a la palabra de Dios, releerla, revisando aquello que con equilibrio, aquello que por un lado nos consuela, nos gusta el Evangelio cuando nos consuela, claro. Pero el Evangelio también es palabra profética que nos desafía a corregir versiones torcidas del Evangelio, ir en contra de la corriente cuando es necesario hacerlo y mantener este sentido de convivencia amable. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos que habitan juntos y en una comunión saludable, ¿no? Así que gracias, profesor, por guiarnos y por iluminarnos. Queremos ofrecer un tiempo para algunas preguntas. Si las tenemos por chat, sería mucho mejor. Entonces vamos a pedir a nuestro hermano Lorenzo si puedes leer alguna de las preguntas que estén en el chat, por favor. Sí, hay una pregunta que hicieron en el chat que para el profesor, que la leo a continuación. Dice, tenemos la disposición natural, luego de enfrentar la pandemia, de reconstruir lo que teníamos antes. Sin embargo, creo que debemos usar este tiempo de cambios para construir lo que el futuro necesita. ¿Qué piensa usted de eso? Pregunta para el profesor Escobar. Es en cierto modo lo que he estado intentando decir, que creemos que la iglesia brota de la predicación de la palabra de Dios, es fruto de la palabra de Dios, pero que la palabra de Dios se mueve en un mundo que va cambiando y entonces la comprensión de la palabra se vuelve algo que desafía a cada generación, algo que nos desafía y que requiere de nosotros, por un lado, fidelidad a la palabra revelada, pero por otro, sensibilidad al mundo en que nos toca vivir y confianza en que Dios tiene la última palabra, aunque nosotros no podamos siempre explicar todo. Necesitamos un marco de referencia, que es lo que nos da la palabra de Dios. Tenemos otras preguntas. ¿Qué significa tener esperanza cristiana en tiempo de pandemia? Lo que hace difícil para nosotros la esperanza cristiana es que a veces queremos una esperanza que nos dé respuestas a todas las preguntas y que nos diga, ya está arreglado, ya eres evangélico, ya eres salvo, ya te puedes olvidar del resto de la historia y el mundo que siga andando. Y es eso lo que no puede ser. Lo que pasa, por ejemplo, con esta pandemia actual, es que la palabra de Dios nos desafía y nos desafía a veces a hacer cosas nuevas en obediencia a la palabra de Dios. Hacer cosas Eso nuevas. va a seguir pasando porque la iglesia es ahora una realidad global. Esto que yo les digo
y que se refiere a América Latina, pues lo están viviendo los africanos, que tienen un pasado cultural, tribal, con sus folclores, diríamos, sus creencias, y que ahora tienen que ver cómo viven su fe cristiana ahora que son independientes. Y los países se han independizado y las iglesias tienen que escuchar las voces de los que desde la postura de la independencia hacen las preguntas difíciles. Entonces, eso es, creo yo, el desafío permanente que nos plantea la palabra de Dios. Y yo creo que es el plan de Dios. O sea, yo creo que es así como se está expandiendo. Cuando se piensa en las iglesias nuevas, en África, en Asia, en América Latina, por un lado se puede pensar en, diríamos, en términos pesimistas, que es difícil ser iglesias nuevas en una cultura así. O se puede pensar con esta realidad como una obra, fruto. Esto es lo que Dios está haciendo en el mundo. Tenemos ahora una iglesia global y tenemos que reconocer ese desafío integral, universal. Gracias, profesor. Agradecemos también a las personas que están preguntando por el chat. Y tenemos una pregunta que obviamente están todas relacionadas con el contexto, profesor. Se la leo de inmediato. Dice, en tiempos de pandemia hemos debido enfrentar además la crisis migratoria desde Centroamérica y el Caribe. ¿Cómo se va preparando el mundo evangélico para ello? ¿Cómo debemos fortalecernos a nivel regional para enfrentar esta doble crisis? Creo que ahí se nos presenta uno de los desafíos más serios en la Europa de hoy. No solamente en Europa de hoy, pero en la Europa de hoy. Y yo pongo siempre este ejemplo. La típica iglesia evangélica en un pueblo chico es de 20 o 30 personas que están acostumbrados a verse como una minoría perseguida y hasta que tienen diríamos, un temor de manifestarse. Entonces llegan 20 ecuatorianos, 10 peruanos, 20 colombianos, y esta iglesita se ve de pronto, por así decirlo, invadida por gente que canta de otra manera, que viste de otra manera, que entiende seguir al Señor de otra manera. Y entonces hay una ruptura. Hay una ruptura y eso que decimos que estamos proclamando que el pueblo de Dios es uno, no sucede. Resulta que es muy difícil. Y entonces se forma una iglesia chilena, una iglesia boliviana, una iglesia peruana, una iglesia colombiana. Hay que ver. Entonces, y en ese marco, las exhortaciones del apóstol Pablo pierden esa dimensión profética. Es precisamente en una sociedad, digamos, influenciada por la migración, donde la convivencia es difícil, es en una sociedad así que hay que mostrar la unidad del pueblo de Dios, que hay que luchar por la unidad para poder, diríamos, hacer que lo que parece imposible suceda. Aquí en Valencia, en una de las naves industriales, hay una iglesia de colombianos. Y es muy interesante cuando me han invitado a predicar a esa iglesia, porque
tienen su propia música, tienen su estilo de vestir, la migración, ¿no? Y tienen una conciencia de presencia más desarrollada que la de la Iglesia evangélica promedio española. Entonces, cuando me invitan a predicar, voy a este marco de es un mundo industrial, un polígono industrial. Y entonces cabe ahí hablar de ser uno en Cristo. Cabe ahí, porque es ahí donde hay que ejercitar. Es ahí donde hay que aprender a vivir con las diferencias. Y es eso lo que el mundo de hoy requiere de nosotros. Gracias, profesor. Nosotros llevamos ya en Chile, al menos, y bueno, en muchas partes del mundo, movimientos sociales fuertes en este último tiempo. Y esta pregunta un poco está conectada también con eso. Dice, la voz profética en estos tiempos implica la denuncia y defensa de los derechos humanos y defensa pública de mayor equidad con las personas. Sí, claro que toca la cuestión de los derechos humanos. Y lo que estoy diciendo acerca de la migración lo muestra, porque son aquellos que están trabajando con los migrantes latinoamericanos en España los que son más sensibles a tratar de hacer algo por estas personas, los que están más abiertos a aceptar el desafío profético de la Iglesia. Así que es también aquí donde tenemos que recordar, y la mención de los derechos humanos me parece muy importante, que la cuestión de los derechos humanos presupone un concepto de lo que es ser humano. ¿Qué es ser humano? Claro, entonces está el hecho de las dimensiones de nuestra vida. ¿No? De manera sencilla lo podemos decir, está la dimensión intelectual, la dimensión emocional, la dimensión lúdica, ¿no? De juego. Y vivimos en un mundo que un pensador evangélico reformado, Jacques Ellul, llamó el mundo que está dominado por los maestros de la sospecha. Esos son Marx, que nos enseñó a sospechar que detrás de toda acción humana hay un interés económico. Freud, que nos enseñó a sospechar que detrás de toda acción humana hay algún problema de la niñez, algo del subconsciente, algo del inconsciente, y que no podemos dar crédito enteramente a la razón sin tomar en cuenta eso. Y el colmo ya es Nietzsche, que nos enseñó a rechazar a Dios, directamente diciendo que le importa a Dios, y a vivir con esa actitud. Esos siguen teniendo influencia en el pensamiento de hoy. Siguen siendo un desafío para nosotros, solo que tenemos que identificarlo. Nos toca a cada nueva generación de creyentes escuchar la palabra, mirar al mundo con los ojos de Cristo y permanecer siendo obedientes, creativamente obedientes a las demandas del Evangelio. Que el Señor nos ayude, hermanos. Así sea.
Profesor, hay un par de preguntas similares que le voy a compartir. Dice acá, el movimiento de Lausana tuvo un impacto teológico muy pertinente al adoptar el aporte latinoamericano de la misión integral. La pregunta es, ¿cómo ve a ese respecto el estado actual del movimiento? Y también consultan cuál es el futuro o cuál es el proyecto a futuro de la fraternidad latinoamericana. Muy bien. Bueno, el movimiento de Lausana sigue, vamos a decir, vivo, vigente, y felizmente hay quienes han decidido tomar diríamos, el cargo y tratar de responder al mundo con ese espíritu con que respondió a Lausana, con ese espíritu con el que respondió. Y eso no es fácil. Yo tuve, como les he contado, creo ya, yo vi a Billy Graham, el típico predicador norteamericano de corbatas de colores, y tener que aceptar que en su plataforma hubiera predicadores pentecostales, hubiera predicadores presbiterianos, hubiera predicadores que no coincidían con él en todo. Y entonces, claro, la evangelización del mundo demanda apertura a lo que Dios está haciendo en el mundo. Y gracias a Dios, Graham entendió. Y también podríamos decir que el discurso y la acción de las iglesias de diferentes partes del mundo, de la iglesia global, se dejó escuchar. Así que esa apertura necesitamos, creo yo, conservar. Darnos cuenta que cada generación tiene que aprender a leer la situación mundial desde el Evangelio y a leer la palabra de Dios para saber cómo obedecer al Evangelio hoy en día. Bueno, queremos agradecer al profesor Samuel Escobar, querido amigo, pastor también, esta pastoral de la palabra y esta pastoral de la sabiduría, de derivar de lo que tú nos dices, nuestra propia palabra, la palabra que Dios nos está hablando a cada cual, cuando hay que ir contra la corriente y cuando hay que cotejar lo que estamos creyendo con aquellas versiones torcidas que tú llamabas, ¿no? Y que el Señor nos ayude a releer la palabra, poner atención a ella, esa relación que tú decías entre Lucas y Hechos, que se puede hacer, ¿no es cierto?, entre los evangelios y las cartas, y tratar de volver a entender qué significa seguir a Jesús. Los viejos educadores decían que la mejor educación no consiste en dar todas las respuestas, sino levantar las mejores preguntas. Y nos vamos con preguntas. Y creo que ese es el propósito de este encuentro que ha organizado CREE, Comunidad de Reflexión y Estudios Ecuménicos y Evangélicos. Así que damos gracias a cada una de ustedes, amigas y amigos, hermanas y hermanos. Saludamos a cada uno, a cada una que está en el país, en distintas regiones y también en otros países. Un abrazo muy grande y con nuestra gratitud volvemos a reiterar el homenaje a nuestro querido Carlos René Padilla, que dice:
la palabra, no, bienaventurados son no sé, los que mueren en el Señor. Descansan de sus obras, pero su trabajo sigue adelante. Y esa semilla seguirá adelante. Y volvamos a leer, volvamos a recordar, volvamos a ser educados por esta generación de pioneros que nos están guiando. Así que gracias a cada una de ustedes y ustedes. Vamos ahora a ir cerrando. Y para cerrar, como tenemos que hacerlo de manera abierta, queremos invitarles a todos los que quieran. Ya vamos a cerrar la parte formal y también vamos a ir cerrando la grabación. Esta conferencia ha quedado grabada y entonces a disposición de todos ustedes a través de los vínculos de CREE. También estará en YouTube y también estará en Facebook. Así que muchas gracias y damos por cerrada esta oportunidad y ahora abrimos los micrófonos para saludarnos, para la parte más informal. Doctor Escobar, si tienes que salir también, pues agradecemos mucho y entendemos, así que está muy bien. Abramos los micrófonos y nos saludamos y gracias por su participación. Gracias, gracias. Hasta una próxima, Dios mediante. Gracias. Gracias, Samuel. Muchas gracias, don Samuel. Daniel, adiós. Gracias, don Samuel. Hola, Samuel. Muchas gracias. Que esté bien, que esté bien. No. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que el Señor los cuide.